Muy buenos días. Hoy hablemos de ciencia, tecnología y sociedad. Bienvenidos a su programa de todos los lunes. Yo soy Miguel Cabrera. Hoy tenemos un invitado que es de lujo. Vamos a conversar con Dennis Small. Es decir, él va a analizar los conflictos mundiales actuales y sus posibles soluciones. Ese va a ser el tema de hoy con Dennis Small. Por eso hemos preparado este programa que es muy actualizado porque trata de temas que se están dilucidando en los momentos que vivimos de gran tensión mundial por los hechos que a partir del sábado están sucediendo en cuanto a la intervención, es decir, el ataque que hizo Irán a Israel. Entonces tenemos a Dennis Small, quien va a analizar esa situación que se está dando a nivel mundial. Dennis Small es un experto en asuntos de geopolítica, él es estadounidense y tiene todo una trayectoria de trabajo, dando conferencias, es coautor de varios libros, como uno que nosotros debemos de leerlo, porque se titula La integración iberoamericana, entre otros libros. Ha dado varias conferencias a nivel internacional y hoy lo tenemos como un invitado especial de este programa. Bienvenidos a este programa y esperamos que ustedes, los televidentes, tengan una buena visión y una buena, ya que se formen una idea clara de la situación que se está viviendo en el mundo. Bienvenido, Dennis Small. Bueno, muchas gracias, Miguel. Me da mucho gusto poder estar con ustedes para charlar y analizar y actuar sobre la situación estratégica internacional. Sí, aquí se está dando una situación que nosotros primero que hacemos que nos preguntamos qué es lo que hay en el mundo, porque se predijo y de acuerdo a las concesiones que había con aquel enfoque que hizo Fukuyama, con el fin de la historia y el último hombre, con que esos conflictos ya iban a terminar con la caída de lo que fue el muro de Berlín y ya otra situación que se iba a crear donde no había necesidad, porque ya el mundo liberal, es decir, la democracia liberal había triunfado, pero nos sorprende, Dennis, la situación que se vive en el mundo, una situación difícil actualmente, pero nosotros queremos saber ahora cuáles son los principales conflictos, es decir, que se han generado y cuáles son las causas de esa guerra que se han ido desatando a nivel mundial. Bien. Bueno, Fukuyama, como suele ocurrir con muchos de los doctores excelentísimos de Harvard, se equivoca en todo. Es más, creo que les dan su PhD una vez que hayan cometido errores fundamentales en todos los aspectos. Eso es lo que es Harvard hoy día. No solo en economía, en filosofía, en todo. Pero bien, vayamos directamente al cuadro estratégico. Hay un solo conflicto general que está ocurriendo hoy día con diversas expresiones en diferentes partes del planeta. El conflicto es que el sistema financiero internacional del transatlántico, o sea, Wall Street, City de Londres, todo ese sistema, especialmente desde agosto de 1971, ha entrado a un periodo de desplome sistémico de todo el sistema. Es decir, tenemos un sistema basado en la especulación, donde se reduce la producción física y se saquea a las economías físicas del planeta para tratar de mantener a flote una burbuja especulativa que nosotros calculamos hoy día está en 2.000 billones de dólares. Ahora, mientras están tratando de hacer los cálculos y calcularlo en los dedos, les digo nada más que 2.000 billones es un 2 seguido de 15 ceros. Es absolutamente impagable
es un cáncer financiero y cualquier esfuerzo por mantener esa burbuja a través de guerras, a través de revoluciones de color, a través de imposición de las políticas del Fondo Monetario Internacional, lo que logran es la destrucción de naciones y pueblos enteros, pero de ninguna manera puede rescatar esa burbuja. Este sistema se acabó, no funciona, se está desplomando, y la única cuestión es si las diferentes naciones soberanas del planeta lograrán formar una alternativa, un nuevo orden económico internacional o una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, como lo ha planteado la fundadora del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche, para reemplazar ese sistema caduco. Ahora, afortunadamente, tenemos no solamente las iniciativas de China, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino ahora un proceso mucho más amplio, que es el proceso de los países BRICS, que en agosto del año pasado aumentaron de 5 a 10 miembros. Antes era Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero ahora lo han ampliado y son otras 4 o 5 naciones, y hay una veintena de países que han indicado que se quieren sumar a ese proceso. Lo importante aquí no es que sea simplemente una agrupación contraria a Wall Street, eso es importante, pero lo fundamental es que se está planteando una solución positiva, es decir, proyectos de desarrollo, de infraestructura, de industria, de agricultura, de desarrollo de la fuerza laboral, en base al desarrollo de la economía física con motor en la ciencia y la tecnología. Esa orientación coincide totalmente con la que siempre planteó por 50 años Lyndon LaRouche, el fundador de nuestra agrupación política y filosófica, el movimiento LaRouche, y es esa disputa, esa pelea en este momento entre, por un lado, un sistema que ya no tiene futuro y que está destruyendo al planeta, especialmente a través de varias guerras, incluyendo la posibilidad de una guerra termonuclear, versus una alternativa que se está empezando a gestar. Para mí, una de las cuestiones decisivas es si podemos lograr que tanto Estados Unidos como Europa, que regresemos, porque yo vivo cerca de Washington, soy norteamericano de nacimiento, que regresemos a lo que fueran las direcciones iniciales de Estados Unidos, con Washington, con Lincoln, con Franklin Roosevelt, y sumarnos al esfuerzo de los BRICS, en vez de seguir funcionando simplemente como el aparato militar de Wall Street y de la City de Londres. He ahí el conflicto estratégico central, y creo que todo lo demás se puede entender desde esa perspectiva, incluido estos últimos acontecimientos entre Irán e Israel. Sí, se está dando una situación muy compleja, debido a que el conflicto también que se dio y que está en curso entre Ucrania y Rusia hace 2 años, pero también tiene 6 meses aquella incursión que hizo en Franja de Gaza Hamás. Es decir, que ha habido, Israel se ha visto envuelto en este primer conflicto con Hamás, pero ahora ya las cosas cambian con esa provocación que le hizo a Irán el 1 de abril al atacar la embajada, donde murieron 7 soldados e incluso 2 generales iraníes. Es decir, que la situación se está tornando cada vez más difícil de solucionar. Se ve ese genocidio que se está desarrollando en la Franja de Gaza. Entonces no se ve una salida adecuada, y por eso hay que debatir todo eso, Dennis Small, con franqueza, porque parece que esas grandes potencias, como bien usted señala, el problema económico lo han visto como de esa forma de beneficio económico también, porque la guerra produce beneficios económicos al complejo militar industrial. ¿Cómo usted vería esa situación
que se está generando actualmente. Se podría escalar ese conflicto en Medio Oriente a partir del sábado. ¿Qué te predice? Porque se puede también uno pronosticar algunos acuerdos que se puedan hacer para no permitir ese escalamiento y que se llegue a una guerra de mayor magnitud en Medio Oriente. Sí. Bueno, con el complejo militar industrial yo creo que se le debería dar otro nombre, que es el complejo militar financiero, porque esos grandes complejos militares industriales, como los principales productores de armas, los dueños de esas compañías son los principales fondos de inversión de Wall Street. Por ejemplo, BlackRock o Fidelity, State Street y demás son los dueños de la Boeing, de Lockheed Martin y demás. Entonces, es cierto que la guerra produce ingresos, renta, ganancias para las compañías, pero eso va canalizado directamente a Wall Street, como era de esperarse. El único punto donde discrepo un poco con lo que dices en tu pregunta es que no se vislumbran soluciones. Sí hay soluciones. Y quiero mencionar concretamente una conferencia internacional que el Instituto Schiller realizó antier, el sábado 13, sobre el llamado Plan Oasis de LaRouche para el Oriente Medio. El Plan Oasis es la idea de crear una base de desarrollo económico que está en el interés común de todas las partes del conflicto. Llámese Israel, llámese Palestina, todos los países de la región, porque solamente hay una base de un interés económico de desarrollo en común, se puede a partir de eso ir resolviendo los problemas políticos que existen. Normalmente la gente piensa que es al revés, que primero los acuerdos políticos para poder llegar a una solución económica, pero Lyndon LaRouche siempre discrepó con esa orientación. Primero porque no funciona, como hemos visto, y segundo, porque solamente es en base a un cambio de orientación del sistema económico que las diferentes partes pueden definir su interés no en cuanto a matar al otro y llevar adelante represalias, contra represalias, y ahí nunca termina la guerra, y tener ese tipo de orientación. El Plan Oasis orienta la situación en esa región desde la perspectiva de lo que le falta a todo mundo es agua. Por supuesto, Israel le ha estado robando la poca agua que existe a los palestinos. Por supuesto, hay 50, 60, 70 años de genocidio que se ha realizado no solamente en Gaza, sino en general en contra de los palestinos. Sin embargo, la única manera de resolver la situación económica es con la generación de más agua. Eso, agua dulce. Hay varios proyectos de un canal del Mediterráneo al Mar Muerto, por ejemplo, que con la desalación de agua con plantas nucleares puede ir creando las condiciones para una industrialización de la región. Ahora, el ejemplo histórico que hay que ver para respaldar esta orientación es lo que ocurrió con la Paz de Westfalia en el siglo XVII en Europa, donde católicos y protestantes se estaban matando por 30 años, una guerra parecida a la que ocurre hoy en el Oriente Medio en ese sentido, pero afortunadamente un pequeño grupo de dirigentes de los dos lados decidieron que esto no podía seguir así o todos iban a morir y no iba a haber ningún ganador, todos iban a perder. Y la Paz de Westfalia se establece en la idea del respeto de la soberanía nacional, el desarrollo común de la región y dejar todos los horrores del pasado en la memoria, pero sin buscar represalias. Buscar más bien el bien común, el interés común. Ahora, creo que esta orientación es fundamental, es la orientación que debe haber a nivel internacional también con el sistema económico. Concretamente, ante tu pregunta de cómo nos deja esta situación actual con Irán e Israel, mira, es un poco curioso, ¿verdad? Porque pareciera que todos los medios de comunicación son
absolutamente creyentes en la doctrina de Fukuyama de que se acabó la historia. En el caso de Ucrania, según ellos, la historia empieza solamente cuando empieza la operación militar especial de Rusia. Pero nadie se acuerda en los medios en Occidente de que eso fue precedido por un golpe de Estado fascista en el 2014 en Ucrania, realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con Victoria Nuland a la cabeza, personalmente en Ucrania, y que desde aún antes de eso, Putin llevaba décadas, no años, sino décadas, advirtiéndole a Occidente, señores, por favor, no sigan avanzando hacia el este con la OTAN. Cumplan las promesas que nos hicieron con la caída de la Unión Soviética de que OTAN no iba a avanzar ni un solo centímetro en nuestra dirección. Ahora, claro, los señores de la OTAN y de Washington en particular fueron las promesas que James Baker comunicó a los soviéticos en ese entonces, pues dijeron la verdad, porque no avanzó un centímetro, avanzó 1000 kilómetros en 6 ocasiones diferentes, con nuevos países incorporados a la OTAN. Y por supuesto, tal y como estuvo advirtiendo una y otra vez Putin, eso llegó hasta la cocina de Rusia. Porque con un gobierno fascista, nazi, con la gente de Stepan Bandera a la cabeza, dirigiendo la política de Ucrania, en la pura frontera con Rusia, eso obviamente pone en entredicho la seguridad nacional misma de Rusia. Entonces, después de provocación tras provocación tras provocación, Rusia tuvo que responder. Entonces se les olvida totalmente la historia, como si hubiera empezado nada más creo que fue febrero del 2023, cuando empezó. La historia tiene su historia, pues. Lo mismo con lo de Irán. Yo estuve leyendo los diarios aquí en Estados Unidos, también los europeos están diciendo que todo empezó con el ataque de Irán a Israel. Casi no se hace mención del hecho de que Israel, el 1 de abril, como bien dijiste, atacó el consulado de Irán en Damasco, en Siria. Un ataque en contra de lo que es un santuario diplomático donde la Convención de Viena prohíbe la entrada, ni hablar de un ataque, a una centro diplomático de otro país. Entonces, una violación total, un poco así como lo que pasó con Ecuador, la invasión a la Embajada de México, guardando las diferencias, obviamente, que en el caso de Irán fue una provocación intencional. Y todo eso también tiene su historia. Lo de Gaza, el genocidio que está ocurriendo ahora, simplemente es el más visible, el más horrible, el que más pone en entredicho la humanidad misma de nuestra especie, que estamos sentados mirando lo que está ocurriendo y no lo hemos podido parar, pero esto empezó mucho tiempo atrás, ha tenido sus altibajos, en momentos se llegaron a acuerdos como el acuerdo de Oslo, que tuvo muchas posibilidades, donde por un lado los dirigentes palestinos y los israelíes se pusieron de acuerdo que tenía que haber paz. Ahora estamos en una situación donde lo que la gente más belicista quería, que era la participación directa de Estados Unidos en un enfrentamiento militar con Irán, que es lo que Israel ha estado tratando de lograr por años, si no décadas, provoque y provoque y provoque para que Estados Unidos entre a respaldarlos, dizque en defensa de Israel, eso ya lo lograron. Ahora, es cierto que podría haber resultado algo mucho peor. Por el momento hay un pequeño impasse. Vamos a ver. Pero el peligro de fondo sigue ahí. Yo creo que esto es extremadamente peligroso porque una vez que hay una guerra abierta entre Irán con participación de Estados Unidos, estamos a medio milímetro de una guerra mundial con consecuencias nucleares. Así es que la alternativa a esto es fundamental. Tenemos que calmar esa situación y tener una propuesta general para resolver la bancarrota del sistema actual. Y en cuanto a esta última conferencia que te mencionaba del Plan Oasis, participaron representantes de muy alto nivel, 2 embajadores de Palestina,
uno el embajador ante Dinamarca, el otro ante la UNESCO. Participó un representante de la embajada de Rusia ante Naciones Unidas, participó el expresidente de Guyana, Donald Ramotar, y participó el encargado de negocios de Bielorrusia en Washington, y también participó la embajadora de Sudáfrica en México, la embajadora Sisulu. Entonces, hay un diálogo, hay un proceso con grupos del BRICS y otros, en diálogo con gente de Europa y de Estados Unidos, que urgentemente queremos cambiar la orientación. Yo creo que ese es el cuadro estratégico. Es peligroso, es complejo, pero sí hay salida, sí hay solución. Lo que yo veo, yo estuve el sábado en la conferencia muy interesante y de muy alto nivel, como usted señala. Esa conferencia, cuando yo estaba viéndola, ahí mismo anunciaron el ataque que hizo Irán a Israel. Es decir, porque fue en esos momentos que estaba desarrollándose la conferencia. Fue una conferencia muy importante y que arroja luz sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Sin embargo, lo que se pregunta la mayoría de la humanidad, en sentido general, es ¿en qué está la ONU? Es decir, ¿para qué se creó la ONU? Porque supuestamente, y eso es lo que consignan en su documento, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, se creó para eso, para conciliar y para crear acuerdos entre los países y que no hayan esas guerras tan destructivas y tan... porque ellos han condenado la masacre que está cometiendo Israel en Gaza. Sin embargo, no le hacen caso las autoridades israelíes y continúan con los ataques masivos y destructivos de la franja de Gaza. Entonces yo le preguntaría, porque cuando yo y todo el mundo y el mundo entero está a la expectativa de qué va a hacer las Naciones Unidas, es decir, qué va a resolver en este sentido, porque qué no le hacen caso, es decir, no hay una respuesta positiva a las recomendaciones que hacen las Naciones Unidas. En ese sentido, las Naciones Unidas han perdido autoridad. Ya la ONU no representa, en este caso, una salida, una solución, como dice su documento, de que debe de luchar y tratar de conciliar los conflictos y también mantener la paz mundial, porque es el objetivo de crear las Naciones Unidas, para que trate de que los conflictos entre las naciones sean resueltos de manera favorable a la humanidad. Si esos derramamientos de sangre que existían antes, esas guerras de exterminio no sucedan. Ahora yo le pregunto, ¿qué ha pasado con las Naciones Unidas? Que no está desempeñando o no se le está haciendo caso a sus recomendaciones. Que se ha perdido autoridad las Naciones Unidas en estos conflictos. Bueno, yo creo que uno de los objetivos militares de Londres y Washington en estas guerras son todas las instituciones internacionales que han funcionado hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, como los vehículos para la expresión del interés común de la humanidad. Dicho de otra manera, Washington está tratando de desbaratar a las Naciones Unidas. Toda la doctrina que viene de los neoconservadores, la doctrina Wolfowitz, y de gente como Fukuyama, de Huntington, del plan Bernard Lewis, porque la gente piensa que Huntington es el que originó la idea del choque de civilizaciones. No, él es otro de esos profesorcitos PhD de Harvard. El que verdaderamente diseñó la estrategia fue un británico de nombre Bernard Lewis, de la inteligencia británica del periodo de la Segunda Guerra Mundial, militar, etcétera, que luego fue a los Estados Unidos, a Princeton, y armó todo un equipo de estudio para ver cómo podían fomentar intencionalmente el conflicto religioso en diferentes partes del mundo, específicamente el Oriente Medio. Ahora, con la cuestión del orden basado en reglas que se ha establecido supuestamente, es para reemplazar las instituciones que salieron de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se estableció en el Tribunal de Nuremberg y lo que
era la idea de Naciones Unidas y en particular el Consejo de Seguridad, que daba, si había un voto unánime, era algo vinculante, obligatorio para las naciones del planeta. Ahora Washington y Londres están diciendo, no, aquí mandamos nosotros. Aquí no hay ley, no hay derecho internacional. Está la ley de la selva, es la ley del más fuerte. Aquí la filosofía es la de Hobbes, el famoso filósofo británico que escribió la obra Leviatán, que presentó la idea de que como todos los hombres se pelean constantemente los unos con los otros, se requiere un superdictador para poner todo en orden. Claro, aquí gente como Bernard Lewis lo que hacen es que garantiza que todos los hombres se peleen los unos con los otros, ¿verdad? Y luego es la idea de una dictadura mundial a través de un sistema unipolar financiero más que nada, porque es a través de ese dólar de la City de Londres que se domina el sistema económico e imponen lo que ellos dicen que tienen que hacer. Una de las primeras víctimas en esto, tan importante como lo que está pasando en Ucrania, tan importante como lo que pasa en Gaza, es que se están destruyendo las instituciones internacionales a través de las cuales, mal que bien, la humanidad ha podido manejarse en estas últimas décadas. El hecho de que Estados Unidos hizo uso de su veto muchísimas veces para que el Consejo de Seguridad de la ONU no tomara cartas en el asunto de Gaza, fue un paso en la dirección de destruir el propósito de Naciones Unidas. Pero quizás más sofisticado y sutil todavía es este último voto, cuando Estados Unidos se abstuvo, por lo tanto se aprueba la resolución exigiendo un cese al fuego inmediato y ayuda humanitaria, y luego Estados Unidos da media vuelta y dice, ah, no, ese voto no es obligatorio, no es vinculante. Los otros sí, pero este no. O sea, es simplemente con la mayor hipocresía imaginable destrozar lo que es una institución fundamental. Entonces yo creo que ese es uno de los objetivos aquí. Una de las discusiones que está ocurriendo y entre países, entre expertos en asuntos jurídicos internacionales, es cómo usar los mecanismos, por ejemplo, de la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar de sacar algo que fuera algo vinculante y que se podía aprobar. De todas maneras, lo que está ocurriendo es que hay un aislamiento total a estas alturas de Israel con pocos aliados, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y otros, con lo que está pasando. De la misma manera, las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, es muy importante aclarar dos cosas aquí. Hay generalmente una confusión entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Criminal Internacional, que no es lo mismo. La Corte Internacional de Justicia es la Corte para naciones, no es un tribunal criminal donde se le puede acusar a alguien de haber hecho algo. Pero la Corte Internacional de Justicia es la Corte Suprema del mundo, supuestamente, donde las decisiones que se toman son vinculantes, pero lo que pasa es que la Corte no tiene los mecanismos para ejecutar o imponer sus decisiones. Eso los traslada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí tenemos el problema que indicaste. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, creo que fue el 26 de enero de este año, emitió una orden donde dice que hay plausiblemente genocidio que se está realizando en Gaza y instruye, da órdenes a Israel, a los países que le suministran armas, a todos, a que dejen de llevar adelante los actos que pueden ser conducentes al genocidio. ¿Cuál es la reacción de Israel? Hacen caso omiso, no les importa. Lo mismo Estados Unidos, lo mismo Alemania y los otros. Con lo que hemos hecho que esos países sean sujetos apropiados de un nuevo tribunal de Nuremberg, por lo que está pasando. Porque
La pauta ahí es que se sabía o se debería haber sabido del genocidio. Y en el caso de Gaza, nadie lo puede negar. Ahora Nicaragua, de manera muy justa, metió otra demanda en la Corte Internacional de Justicia, ahora en contra de Alemania, por suministrarle armas a Israel para este genocidio que está realizando. Entonces, yo creo que se requiere, en respuesta a tu pregunta, una gran presión internacional, presión política. Y dentro de Estados Unidos esto está ocurriendo. Hay campañas independientes para el Congreso y el Senado del movimiento de la Rouge, Diane Sayer para el Estado de Nueva York, para el Senado, el caso de José Vega, un joven salvadoreño americano, para el Congreso en el Bronx, en Nueva York, que están llevando adelante la bandera de otra visión de Estados Unidos contraria a lo que está ocurriendo hoy día. Y entre eso y lo que los BRICS está haciendo, existen las posibilidades de poner la presión suficiente para retomar lo que tendría que haber sido siempre la orientación de Naciones Unidas. ¿Cuáles recomendaciones usted podría señalar o darle a los latinoamericanos para que contribuyan a esa lucha por la paz? Ahí veo que hay una reunión internacional por la paz que se realiza periódicamente, que usted, el Instituto de Chile, la encabeza y es muy positiva, pero en el caso de América Latina, ¿cómo podríamos contribuir? Es decir, dar nuestro granito de arena, porque es muy poco lo que podemos hacer en el caso de que esas grandes potencias, que son las que están involucradas también en esos conflictos. Es decir, ¿qué podría hacer y contribuir América Latina y el Caribe en esa lucha por la paz que es necesaria, esa confrontación a nivel mundial que se está dando entre naciones y que se ha ido agudizando en los últimos años? ¿Cómo nosotros podemos, los latinoamericanos y caribeños, aportar nuestro granito de arena a denunciar y enfrentar esas situaciones y tratar de luchar por la paz mundial? Dos cosas. Primero, como dices, el Instituto Schiller realiza todas las semanas, todos los viernes por la mañana, 11 de la mañana, hora de Washington, una reunión amplia que es la Coalición Internacional por la Paz, que incluye gente de diferentes grupos, organizaciones de muchos países del mundo. Lo hacemos con interpretación simultánea, inglés, español, francés, alemán, de vez en cuando italiano también, para que las diferentes fuerzas en diferentes países que estamos luchando por la paz y en contra de tanto la guerra en contra de Rusia que la OTAN está realizando y el peligro nuclear que eso conlleva, como también este genocidio en Gaza, sumamos esfuerzos, porque si bien es cierto que país por país o grupo por grupo somos pocos y débiles, juntos no lo somos. Y una de las cosas que se puede hacer es exactamente eso, que la gente participe en esas discusiones, y no tengo ni el tiempo ni la posibilidad de presentar el detalle del enlace, pero quizás lo puedes incluir cuando coloques esto en YouTube, para que la gente asista, o se pueden comunicar conmigo en la dirección que ven aquí en la pantalla, preguntas@laruspu.com, y que a través de esas reuniones logremos que diferentes grupos en sus respectivos países también se movilicen. Las marchas en defensa de Palestina son muy importantes. Los procesos de discusión, especialmente en universidades con jóvenes, es extremadamente importante. Movilizarnos en ese sentido es fundamental. Eso número uno. Número dos, yo creo que para ir al fondo del problema, lo que el continente iberoamericano tiene que hacer, toda Sudamérica, Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica y demás, es ir formando parte del BRICS, de esta movilización internacional por un sistema nuevo. Y la participación en lo que esperamos va a ser una conferencia internacional grande, o esperamos que sea con naciones enteras, para hacer esta nueva arquitectura
de seguridad y desarrollo. Ya se están iniciando grandes obras de desarrollo, como pueden ver aquí atrás el Mapamundi con las grandes redes ferroviarias que China y otros están realizando, y que esto tiene un potencial muy grande. A ver si aquí les enseño a ver en esa dirección. Pueden ver un poco de lo que está planeado para Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y demás. Son proyectos de desarrollo para cambiar el esquema de saqueo. Ahora, hasta el momento el único país que se ha sumado al BRICS, es uno de los fundadores del BRICS, es Brasil. Y con la presidencia de Lula, esto va hacia adelante. Bolsonaro no quería de ninguna manera, él es hombre de Wall Street, pero ahora sí, con Lula y con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, es la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Eso da una posibilidad importante. Otros países que habían querido sumarse, como Argentina, con este nuevo gobierno de Milei, que es totalmente de Wall Street y la City, un neoliberal a ultranza, ellos decidieron no sumarse. Pero los argentinos en general, sus organizaciones, los sindicatos, los grupos profesionales, los estudiantes, políticos, partidos, sí quieren formar parte de eso y están formando un grupo de amigos del BRICS. Yo recomendaría lo mismo en todos los países. México, otro país clave, donde desafortunadamente el presidente López Obrador lo consideró, pero dijo, no, no vamos a sumarnos al BRICS, nos quedamos con Estados Unidos. Se entiende porque tienen una pistola política en la nuca, pero decisión incorrecta, porque el futuro está con BRICS. Yo creo que si se hace lo mismo en todos los países, esto puede tener un impacto universal muy grande, más allá de las fronteras de cada país. Y esto me lleva a mi último punto sobre esto que estás preguntando. Nunca minimicemos la importancia que puede tener un solo país, por pequeño que sea, en cambiar el cuadro estratégico. Lo vimos con el caso de Sudáfrica. Está bien, Sudáfrica es más grande, tiene más peso político que Dominicana, cierto. Pero el principio sigue siendo lo mismo. Sudáfrica rescató el honor de la raza humana con lo que hizo en la Corte Internacional de Justicia. Porque ante todas las amenazas se pusieron de pie y dijeron, esto no pasa, vamos a denunciarlo. Y lo hicieron. Y lo mismo pasa en el mundo y en general en la sociedad. Una sola nación, por pequeña que sea, en la historia se ha visto, puede ser la bandera que lleva adelante las ideas del futuro para toda la humanidad. Lo mismo que ocurre con un individuo. El individuo está hecho, está dotado con la capacidad de la creatividad. Somos diferentes a las otras especies. Es una creatividad que nos permite resolver problemas y darle una dirección moral a la economía. Una sola voz de un solo individuo puede jugar ese papel. Puede ser un Martin Luther King, puede ser un Nelson Mandela, puede ser un Gandhi, y así por el estilo. Entonces, no minimicemos la importancia de una sola voz, aunque sea la de un país o de un individuo, si es una voz clara de movilización y que le da y le plantea una solución real a los problemas que está viviendo la humanidad. La gente busca y necesita ese tipo de líderes, y trabajando juntos, como lo propone el Instituto Schiller, creo que podemos hacer que eso avance en todo el planeta. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en breve. Denis Small, nosotros vamos a hacer una pausa breve. Sí.
conversando con Small. Dennis Small nació en Estados Unidos, estudió economía y además filosofía. Tiene una vasta experiencia sobre la geopolítica. Estamos analizando los conflictos que vive la humanidad, conflictos que son lamentables, que en pleno desarrollo tecnológico y no se entiende cómo la humanidad todavía permite y participan los gobiernos y los estados y las fuerzas dominantes mundiales, las grandes potencias, vamos a llamarle claro, en esos conflictos tan peligrosos que pueden llevarnos a una tercera guerra mundial. Dennis Small está analizando esa situación y tiene en este sentido un enfoque, porque él participa y es uno de los que dirige el Instituto Schiller, y también, además de eso, él es que modera la reunión de la Coalición Internacional por la Paz, que todos los viernes hace una actividad y un encuentro donde participan todas las fuerzas a nivel mundial y expresan sus ideas. Y ahí se nota, yo participando en esa conferencia que dan periódicamente, y además también en esa reunión, he visto la preocupación que existe a nivel mundial por el deterioro que se ve y que se vive en el mundo. El deterioro en el sentido de que la humanidad no puede permanecer en conflicto tan trágico como es el caso de esa masacre que se está cometiendo con los palestinos en la Franja de Gaza. Eso, cuando uno ve las imágenes que la prensa y los medios de comunicación publican, eso es un horror ver cómo niños, jóvenes, mujeres, viejos, que no tienen nada que ver con los conflictos que se están desatando a nivel mundial, mueren masivamente. Ahí se vio una escuela de niñas que fue atacado por Israel en la Franja de Gaza, y se ven esos niños muertos, heridos y corriendo despavoridos. Eso es lamentable. La humanidad no debió llegar a esos niveles de confrontación y de lucha entre naciones de manera tan desarmada, es decir, sin tomar en cuenta que son inocentes los que mueren. Entonces hay que ver cómo ese conflicto, incluso que se da siempre y que ha permanecido, como bien lo ha dicho Dennis Small, desde los años 40, cuando se crea en 1948 el Estado de Israel. A partir de ahí se desata todo lo que es una confrontación, porque Israel se creó en una zona y ahí lo que existía era Palestina. Entonces, al dividirse y los palestinos ocupar una franja y la otra franja dársela a Israel, a partir de ahí se ha creado todo lo que ha sido una confrontación directa y armada que ha permanecido durante decenas de años. Han sido muchas las guerras, las confrontaciones, pero hoy no, hoy las guerras que se desatan en Medio Oriente pueden crear, y son muy peligrosas porque pueden degenerar en una confrontación ya de mayor escala. Eso es lo que se prevé y lo que se tiene temor, de que todo Medio Oriente pueda participar en un conflicto, porque están las fuerzas, por ejemplo, hutíes, que están ubicados en Yemen. Está también el caso de Hezbollah, que está en el Líbano. Y es decir, que Israel tiene toda una situación ahí de confrontación con todas esas fuerzas, con Hamas y con esos grupos. Y ahora la situación se pone más peligrosa porque interviene Irán. Eso es lo que se estaba evitando
de que pudiera ya darse un conflicto de mayor magnitud, porque la situación puede degenerar en una confrontación a amplia escala, es decir, no a los niveles que se está dando y que se venía dando entre Gaza y los palestinos e Israel, sino que ya con la entrada en la confrontación de Irán, la situación se ha puesto más peligrosa y la posibilidad de un estallido de una guerra ya a nivel generalizada entre los pueblos árabes e Israel se ve a la puerta de la esquina. Es una situación difícil, se prevé y todavía se está evitando que haya un contraataque de Israel hacia Irán, porque eso puede posibilitar ya una situación de contrarrespuesta y ahí ya el conflicto se transforma en ya un conflicto muy, muy difícil de solucionar y de resolver. Estados Unidos, Gran Bretaña le han brindado apoyo directo a Israel, eso se ha visto claro, porque han interceptado decenas de los misiles que han lanzado y de los drones que se lanzaron el sábado contra Israel como respuesta, porque no fue un hecho casual que haya existido y que se diera esa situación entre Israel e Irán. Fue que el 1 de abril tropas, es decir, fuerzas de Israel atacaron el consulado en Damasco de Irán. Ahí murieron varios soldados, se estima que 7 soldados, entre ellos altos oficiales iraníes, y como respuesta a esa situación fue que se produjo ese ataque el sábado a Israel por parte de Irán. Esa es una situación muy difícil y se suma a otro conflicto que también es muy peligroso, que es la situación que se está librando, la guerra, que ya tiene 2 años, y parecería que eso iba a durar meses, pero con el involucramiento de la OTAN apoyando a Ucrania, ya Rusia y Ucrania tienen 2 años en combate y en guerra, una guerra también muy peligrosa y destructiva, porque se trata ya no de una lucha entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y los países de la OTAN, que son las grandes potencias occidentales. Es una situación que vive el mundo sumamente difícil y compleja, y no se ha podido buscar una salida adecuada, un cese al fuego que permita que se vaya recomponiendo las fuerzas y que a través de un diálogo se termine con esa lucha y esa confrontación en Europa. Europa y Medio Oriente ahora mismo son el eje central de la preocupación mundial. Naciones Unidas ha tratado y ha hecho el esfuerzo por el caso de la Franja de Gaza de intervenir, y ya se han dado varias resoluciones para solucionar y llegar a acuerdos, un cese al fuego. Pero en este cese al fuego que se solicita a través de la ONU, Israel no le ha hecho caso, y no le ha hecho caso a ningún país que ha tratado de darle consejo de que ya esa confrontación no se siga dando, porque además no es una guerra, es un genocidio, es una matanza masiva de palestinos lo que se ve en la Franja de Gaza. Se ve como un exterminio de los palestinos por parte de Israel. Entonces ahora la situación se pone muy difícil, y la proximidad de una guerra termonuclear, que es eso ahí que se está evitando, se aproxima cada día más, cuando ya la lucha se da en otros niveles. Se da en el nivel donde hay un involucramiento de potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña. En este caso ya a partir del sábado intervinieron, y todas sus tropas y su fuerza aérea fue movilizada para interceptar y tratar de destruir esos aviones, esos cohetes
y esos aviones tuvieron una efectividad muy grande en el plano de lo que fue y lo que es el conflicto que se está dando ahora entre Israel e Irán. Small ya lo tenemos aquí de nuevo y vamos a seguir con su análisis muy interesante. Usted estaba expresando la situación que se puede dar en el caso de América Latina, de cómo nosotros como parte también de la humanidad, de esta parte del mundo, podemos también contribuir a que no hayan esas guerras y que usted dice que con la movilización en las calles de las fuerzas políticas sociales de América Latina y el Caribe, se pueden pues, sea contribuir a que esos conflictos, por lo menos, se vea que hay fuerzas en el mundo que se oponen a esa guerra. El Instituto de Chile y esa reunión de la Coalición Internacional por la Paz están haciendo una labor importante. Pero es bueno que usted, en este caso, detalle bien cuáles son las próximas actividades que ustedes van a desarrollar en favor de la paz mundial. Sí, bueno, gracias, Miguel. Y nada más para aclarar lo que mencioné en el mensaje. Desafortunadamente me quedan unos 5 minutos nada más, porque tengo otra entrevista citada a las 12 acá. Pero sí, con gusto. No solamente ir a la calle a protestar. Eso es importante porque estamos ante un genocidio y no podemos dejar que siga ocurriendo. Pero especialmente para movilizarnos a favor de una solución programática a lo que está causando las guerras en Oriente Medio, en Ucrania y en otros lados, porque también hay un intento de extender la OTAN al Pacífico con la visita de los jefes de Estado de Japón y de Filipinas a Washington y las discusiones con el presidente Biden. Se acordó que iba a haber una expansión, en efecto, de la OTAN a esa región para tener una confrontación con China en torno a Taiwán, extremadamente peligroso. Pero también la OTAN se está extendiendo a las Américas, al sur, a Sudamérica. La visita de la generala Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos a Argentina y luego a Guyana es con la idea de prevenir cualquier participación de China en el desarrollo económico del continente. Y piensan que ellos piensan que hay que incorporar a toda Sudamérica a la OTAN. Entonces, la solución, la alternativa a todo eso, no meramente una protesta, sino discutir y elaborar los detalles de lo que sería una alternativa económica a la situación actual, una nueva arquitectura de desarrollo y de seguridad es absolutamente fundamental. Y es una de las cosas que estaremos haciendo en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz, tratando de ampliar y buscar en otros países discusiones en grupos de peritos, en universidades, en sindicatos, tener las discusiones necesarias para que se vaya conociendo y educando a la gente para una solución que elimine la causa de la guerra, no simplemente responder a los efectos, que son terribles, pero la causa, que es el desplome económico de un sistema que ya no puede seguir coexistiendo con la humanidad. O sobrevive el sistema con los 2.000 billones de dólares de cáncer especulativo, o sobrevive la especie humana, una de dos. Y la alternativa a eso es algo que se tiene que elaborar, discutir, organizar y presentar a nivel internacional. Entonces los invito a todos a que participen en ese proceso de deliberación, de evaluación y ver cuáles son las alternativas. Afortunadamente, como mencionaba antes, el señor Lyndon LaRouche, que falleció en el 2019, por 50 años estuvo produciendo ideas fundamentales y libros y escritos y propuestas y viajes a todo el mundo para hablar de exactamente las soluciones requeridas ante este sistema genocida del Fondo Monetario. El señor LaRouche fue un enemigo tan feroz de Wall Street
que lo encarcelaron por 5 años por crímenes que jamás cometió y ellos lo sabían, pero de la misma manera en que ha ocurrido con otros presos políticos. Bueno, muchas gracias. Hay que defenderlas. Sí, muchas gracias por su participación. Entonces, en otro momento lo vamos a invitar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Sí, gracias. Sí. Bueno, ha sido el programa con Dennis Small. Estamos analizando la situación y las guerras que se están dando y sus posibles soluciones, cuáles son las propuestas de solución que hay. Muchas gracias. Será hasta el próximo lunes con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias.